Bien. Hola chicas, Amay, Avi, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Gracias, Cristian, por estar con nosotros en esta tarde de sábado y escuchar lo mejor de la música retro. Bueno, pues queremos iniciar esta pequeña entrevista preguntándote acerca de ti, pues de la música, porque sabemos que tú eres músico, tú eres bajista y pues tocas desde que tenías 15 años, me parece, ¿no? Así es, Amay. Desde los 15 años, en cuanto eh, definí que realmente quería aprender a tocar el bajo, pues empecé a buscar la forma de aprender, lo hice y pues de ahí hasta hoy estoy en la música vinculado. Me encanta la música de los ochentas. Pues nada más, en realidad estoy ahora con un proyecto y pues bueno, ya saben mucho más que yo soy aficionado 100% a la A la música música de retro. esos años, Así es. retro completamente. Y Sí. también pues queremos justamente preguntarte, sabemos que tú tocaste en la época de los 90s. ¿Cómo eran los conciertos en esa época? ¿Cómo era la música? ¿Qué es lo que más tocaban ustedes? ¿Cómo iniciaste tú y tu grupo tocando? ¿Con qué tipo de música? Bueno, yo empecé, como les comento, en el colegio, ¿no? Nosotros tocábamos el rock de ese entonces, baladas, tocábamos música que pegaba en ese entonces, más o menos, les pongo un ejemplo, tocábamos Caifanes, Ujú, tocábamos música de Queen, ujú. también hacíamos un poco de rockcito pesado con Marilyn Manson, bueno, Ya. típico adolescente que en verdad disfrutábamos de esa música pesada también. Y pues un poco de música de Eros Ramazzotti, de esa época en realidad, ¿no? De ese, Y pues nos iba claro. muy bien, ¿sí? Claro, y los justo ahora que estamos en época del amor y la amistad, me imagino que ustedes iban como banda a colegios, ¿no? A tocar, Claro. típico en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Así es, así es. Teníamos la fortuna de que el profesor de música se nos unió y empezó a tocar la guitarra con nosotros. Entonces, sonábamos muy bien, por suerte, ¿no? Sonábamos muy bien y éramos invitados a colegios, a universidades y pues nada, nos iba súper bien desde ese entonces, pues he tenido experiencias muy, muy agradables en verdad en la música. Qué chévere. Y hablando del tema de cómo era antes la cuestión musical, ahora ha cambiado muchísimo. Sabemos que ahora las plataformas digitales llegaron a cambiar todo el circuito de la música. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo fue tu experiencia cuando tus primeros años como músico, el tema de los ensayos, las producciones? Porque ahora sabemos que todo con el internet se ha facilitado muchísimo, pero cuéntanos un poquito de tu experiencia como músico en la época de los noventas, de los ochentas, pues. Bueno, en realidad, nosotros teníamos igual, la teníamos difícil, en verdad. Como toda banda, queríamos salir adelante, queríamos crear música. Teníamos nuestra sala de ensayo que alquilábamos, en ese entonces igual teníamos que pagar. Eh, bueno, era difícil en verdad, pero el amor a la música nos decía que hagamos todo, que Sí. reunamos el dinero, que pues ensayemos, que saquemos las canciones. El repertorio era fácil en ese entonces, pues determinar, porque en realidad había música buena, casi la mayoría era música buena que sonaban en las radios. En ese entonces había pues radios de rock, había, bueno, radios influyentes de aquí en la ciudad de Cuenca, Así incluyendo es. Visión, ¿no? Una excelente radio. Y pues no teníamos en verdad que estar nosotros pensando mucho que si sacamos como hoy en día es el reggaetón o la música urbana, o qué dirá la gente, le gustará, no gustará, porque ahora hay mucha controversia en cuanto a la música, Ujú. Así esta es. música que no tiene ningún tipo de mensaje en sus letras, a comparación de antes, que la mayor cantidad de música tenía mucho que decir, expresaba sentimientos verdaderos, aportaba en verdad a la cultura. Entonces antes era mucho más fácil determinar el repertorio y en cuanto a la dificultad como banda teníamos igual que hoy, o sea, una banda ecuatoriana tiene muy difícil hoy en día todo el camino para poder salir adelante.
Totalmente, sobre todo compartimos contigo lo que dices que la música antes tenía mensajes mucho más potentes y positivos a comparación de el día de hoy, pues lamentablemente. También nos comentabas por interno que pues tú para sacar la música, porque tú eres muy buen músico y lo sacas a través de tu oído, pero tenías que estar parado al lado de la radio esperando que den la canción que te gusta para que tú puedas grabarla en tu cassette. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí, en verdad tengo muchas anécdotas en cuanto a eso, porque no teníamos como es hoy en día YouTube, en donde podemos descargar las canciones, Sí, no sí. teníamos redes, en donde es mucho más fácil acceder a todo tipo de música. En ese entonces recuerdo, yo tenía que pedir a la radio, tenía que pedir de favor que me pasen para grabar, para que no hablen los locutores, entonces yo me quedaba inclusive en la noche, sabiendo que tenía que levantarme muy temprano para ir al colegio, tenía que quedarme junto a la grabadora con mi cassette y pues estar atento a que me pasen la canción. Y muchas veces ya me pasaba la canción y me quedaba dormido en la grabadora, entonces era en realidad era muy chistoso. Pero bueno, en días posteriores tenía que estar pendiente, cogía, grababa la canción y ya tenía para sacar pues esa canción en el bajo, estaba pegado Wow. a la radio, sacando, esforzándome mucho y pues nada, ese era el proceso, ¿no? En realidad, pero disfrutaba mucho de estar ahí pegado, escuchando una radio de clásicos, una radio inclusive en ese entonces de moda, ¿no? Porque eran los noventas, entonces Así también es. era música de moda, ciertas canciones, ¿no? Pero me encantaba desde ya la música de los ochentas. Yo recuerdo claramente de lo que habla pues Cristian, el tema de grabar. Yo viví mucho ese proceso porque como digamos, en mi familia no llegó muy pronto la compu, no llegó muy pronto el internet, entonces yo viví muy largo este proceso del tema de los cassettes que se rebobinaban con el esfero, con el lápiz. Entonces, y era una Exacto. experiencia muy chévere porque ya tenías muchos cassettes llenos y salían canciones nuevas y decías, chuta, ya nada, no tengo otro cassette, pues rebobinemos y volvamos a grabar el tema. Entonces eso sí, sí me Así acuerdo es. claramente de cómo era ese proceso de la adquisición de la música. Lo que a mí me parece súper Sí, interesante y lo que decía Cristian, yo grababa los temas para luego escucharlos y sacarlos y Ajá. eso es súper interesante porque ahora es muy fácil encontrar los acordes en internet, es Todo mucho se ha más claro. fácil y facilitado. antes era todo oído. Y es algo que yo Todo creo oído, que los exacto. músicos poco a poco, más que nada los que no estudian una carrera, pierden la habilidad de sacar las canciones al oído, pues porque ya tienen todo en internet. Entonces me pareció ese dato súper interesante, Cristian, y qué chévere poder recordar estas cosas y yo me imagino, ¿no? Ahí tocando el bajo y escuchando la canción en la radio. Chéverísimo. También nos contaba, Sí, no sé si sí, sí, sí. estás por ahí, Cristian, con la guitarra, Sí, sí, aquí la tengo. porque nos contaba que la primera canción que sacó era una de Queen. No sé si tal vez nos puedas tocar el intro de esta canción increíble para que la gente Claro, sepa cuál es. claro, justamente para audicionar, para poder entrar en la banda del colegio tenía que sacar cualquier canción, ¿no? Entonces, como no era muy difícil para mí elegir qué canción, me incliné hacia una de Queen. Y recuerdo, bueno, tengo la guitarra, la intro era de esta canción. ¿No es cierto? Es fácil de distinguir, Sí, ¿no? sí, Another todos One Entonces, Bites sabemos. the Dust. Ajá. yo como bajista novato, en verdad elegí esta porque era difícil, en ese entonces, al recién estar aprendiendo, era difícil, pues, Claro. sacar otras canciones que son muy trabajadas, eran muy trabajadas, porque de eso se caracteriza esa música también, que tiene arreglos muy bonitos. Entonces elegí esta, fue fácil y nada, o sea, en realidad, desde ese entonces ya amaba la música de los ochentas, la probé, entré a la banda y desde ahí sí, hasta hoy no he parado y tengo el placer de poder continuar en este bello mundo de la música. Qué bien. ¿Y qué artistas o qué bandas son tus favoritos, los que más disfrutas tocando o sacando canciones? Bueno, te diré de la música de esa época, un 90%, cualquiera que sea, me gusta. Pero en realidad me fascina la música, pues, de Michael Jackson, de Michael Bolton, de Chévere. Chicago, pues de música de Martica, música, inclusive rockcito de esa época, de Blep, Aerosmith,
un montón, Led Zeppelin, Es muy Foreigner, difícil o elegir, sea, ¿no? todo en verdad. Inclusive les comento, chicas, que hay canciones que ni siquiera en mi vida he escuchado, pero ya a veces prendo la tele y escucho alguna red, música de los ochentas. Hay canciones que no he escuchado, pero la instrumentación, ya la armonía, el ritmo, ya, o sea, ya le distingo que es de esa época Así es. y toda esa música es bien trabajada, es muy bien hecha. Entonces, por eso en realidad me encanta ese tipo de música y nada, ese tipo de bandas me fascinan, pero las que no he escuchado también me gustan. Y es interesante lo que dice Chris, porque sí, uno a veces, ahora es mucho más fácil el acceso a la música en Spotify, por ejemplo, lista de reproducción de los 60s, 80s y 90s, y salen canciones que yo recuerdo haber escuchado, pero que no me sabía los nombres, por ejemplo. Hay una experiencia súper linda que a mí me gusta contar. Yo cuando era muy chiquitita, bueno, mi hermano escucha música, escuchaba rock desde que yo era muy chiquita, desde que me acuerdo. Y yo siempre pensé que Without Chains de Scorpions era de Guns N' Roses. Siempre le confundía. Pensaba que era Axel. Y me daba mucha Claro, risa claro. porque como ese tiempo no veías las imágenes, pues ya luego habían la cuestión de los pósters y yo decía, ellos son Guns N' Roses y era Scorpions. Entonces esa experiencia siempre es chévere recordar, porque ese tiempo donde la imagen visual no era tan importante, digamos así, nosotros escuchábamos en radio, rarísima vez los videos, entonces ese era el tema. Sí, 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 totalmente. Exacto. Realmente no hay comparación de la música de ahora con la música de antes, ¿no? A pesar de que tenemos algunos artistas, especialmente americanos, que tienen una pequeña influencia de la música de los 80s y 90s. Por ejemplo, es el caso de Bruno Mars, que tiene Así es. una muy linda composición, parecida de hecho mucho a canciones de Michael Jackson. ¿No? Exacto, Entonces, de algún exacto. modo no se ha perdido todavía. Así que, amigos, tenemos esperanza. Tenemos Sí, esperanza. sí, sí, Cristian, sí, en y realidad pues yo les comento, chicas, que de los artistas modernos, de música moderna, en inglés mi favorito es Bruno Mars. Ya, está confesado, me encanta. qué lindo. Y pues, Cristian, ya para ir terminando esta entrevista, nada más queremos preguntarte, tú estás con un nuevo proyecto musical justamente enfocado en la música retro, con una banda que se llama Retro Machine. Cuéntanos un poquito nada más de esto y ya para despedirnos. Sí, Amay, en verdad tengo este proyecto con mi banda que se llama Retro Machine desde el año 2019 más o menos, de la mano de un buen amigo, Marco Astudillo, que le mando saludos. Pues empezamos con esta idea, ¿no? En verdad que hay que rescatar la música antigua. eh, sí, los covers sí, pero nuestro enfoque principal es a través de sacar covers, darnos a conocer Así es. a la gente que pues nosotros amamos esa música. De ahí nuestro objetivo principal es crear este tipo de, crear música inédita basándonos en este tipo de música antigua, o sea, Ujú. porque esta música es muy trabajada, esta música tiene armonía compleja, no es la armonía simple, respetando las creaciones, porque hay muy buena música con armonía simple, sí, pero esa música, como les decía, se caracteriza por la armonía compleja, el ritmo no tanto, pero básicamente la armonía, o sea, es algo muy atractivo. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros decidimos armar esta banda, empezar a tocar covers solo de ese tipo y de ahí empezar a crear nuestra música con ese estilo, ¿no? Y nosotros también como músicos amamos el jazz también y Wow. nuestra banda también va a empezar a tocar smooth jazz. El objetivo final es el smooth jazz, pero el smooth jazz tiene que ver mucho con la música de los ochentas porque de hecho un 90% de músicos que cantaban con artistas grandes como Tina Turner, Michael Sí. Jackson mismo, son músicos de jazz, son músicos que tocan jazz. Entonces nuestra meta final es tocar smooth jazz. Y como les digo, el smooth jazz es un jazz muy suave. Ustedes escuchan el smooth jazz y escuchan música de los ochentas. Entonces esperamos ya retomar en este año con nuestra banda y pues tenemos cosas muy interesantes que les estaré comentando a toda la gente por redes y pues por cualquier otro tipo de medio.